Hola gente, acá les traigo el capítulo número 6. Espero que disfruten el capítulo. Subiré de forma rápida ya que ando contra el tiempo. No olviden suscribirse y comentar y darle a me gusta a los vídeos. Sin más preámbulos, los dejo con el fanart. Capítulo 6. La primera clase de la escuela de demonios de regreso a la Tierra. 2 meses después, 6 meses después de la muerte de Goku, Piccolo había pasado los últimos 6 meses duplicando su entrenamiento. Ya no solo estaba tratando de superar a Goku, ahora sabía que había guerreros ahí fuera que lo hacían sentir completamente impotente, algo que estaba decidido a no volver a sentir nunca más. Como no tenía que comer como la mayoría de los seres, ni dormir mucho, podía entrenarse casi constantemente, luchando contra sus duplicados, levantando montañas con su ki, junto con horas de meditación. Sin embargo, pronto terminará esta parte de su entrenamiento y tendrá que comenzar a dividir su atención entre sí mismo y mejorar su futuro equipo de apoyo. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. Había estado al tanto de sus logros. Eran impresionantes, pero aún estaban muy por detrás de él, justo donde los quería. Lo suficientemente fuertes como para ayudar en la lucha, pero lo suficientemente débiles como para no representar una amenaza para él, después de que la alianza temporal se disolviera y comenzara su reinado como gobernante supremo de la Tierra. Cada vez que pensaba en ello, no podía evitar sonreír con sorna. Solo faltaban 3 días para que estuviera listo para dar el siguiente paso en el camino hacia su destino. En el puesto de observación, el guardián de la tierra y su cuidador del terreno también habían estado trabajando arduamente entrenando a la clase superior de los defensores de la tierra en un intento de cerrar la brecha que existía actualmente entre ellos y la otra mitad de Kami, en caso de que Piccolo volviera a sus viejas costumbres después de la batalla contra los Saiyajin. Piccolo se haría cargo del entrenamiento en cuestión de días, aunque hasta ahora la diferencia solo había aumentado, a pesar de los esfuerzos de Kami y Mr. Popo. Aún así, los 5 guerreros se habían vuelto más poderosos. Todos eran ahora más poderosos que Goku y Piccolo durante la batalla contra Raditz. Habían pasado 6 meses desde la muerte de Goku, y ahora había media docena de grupos diferentes preparándose para la próxima batalla por el destino de la Tierra. Pero durante los siguientes días, varios grupos experimentarían cambios masivos. El maestro Roshi les había enseñado a sus alumnos todo lo que pudo. Durante ese tiempo, se había superado a niveles que solo Goku y Piccolo habían superado. Kiki, el rey Chappa, Nami y Bora le pisaban los talones. Hubo momentos en que tanto Kiki como Chappa lo superaron, pero eso solo lo inspiró a redoblar sus esfuerzos. Aún así, pasó la mayor parte de los últimos 6 meses como el luchador más fuerte de la isla. Los 5 miembros de la Fuerza Azul también habían progresado mucho, la mayoría de ellos habrían podido darle una buena pelea a Krillin o Yamcha durante el 21º torneo mundial de artes marciales, y el capitán había progresado lo suficiente como para poder ganarlo. Sinceramente, no podía creer lo lejos que habían llegado en tan solo 6 meses. Estaba increíblemente orgulloso de todos. Pero de ninguno más que de Kiki. Goku sí que sabía cómo elegir a una mujer. Era inteligente, hermosa y casi igualaba a su antiguo maestro en fuerza. Le gustaba pensar que era parcialmente responsable de la buena suerte de sus exalumnos con las mujeres, a pesar de todas las pruebas. Muy bien, por favor, reúnanse todos y escuchen, anunció el maestro Roshi mientras observaba a sus estudiantes, la mayoría de los cuales se estiraban para la carrera diaria habitual, y ya llevaban los caparazones de tortuga más gruesos que pudo encontrar. Se aclaró la garganta antes de volver a hablar. Todos han logrado avances increíbles estos últimos 6 meses, y aunque ninguno de nosotros está en condiciones de combatir la amenaza inminente, hemos avanzado bastante hasta ahora. Desafortunadamente, no me queda nada que enseñarles, así que después de una última prueba, mi tiempo como su maestro habrá llegado a su fin. El maestro Roshi notó que algunos de sus alumnos se sorprendieron con esta declaración, sobre todo los de la Fuerza Azul, que estaban muy atrasados en comparación con los demás. Cada uno sentía que aún tenía mucho que aprender. Sin embargo, seguiré entrenando con ustedes, como compañero de estudios de nuestros próximos 2 maestros. Solo quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles su arduo trabajo y hacerles saber que estoy orgulloso de que todos ustedes hayan sido la insignia de la escuela Tortuga. Ah, casi lo olvido, discúlpenme un momento, dijo el maestro Roshi, maldiciendo su olvido mientras regresaba apresuradamente a la casa. Al salir, sus alumnos comenzaron a murmurar entre ellos, tratando de descubrir qué había olvidado su maestro esta vez. El ermitaño Tortuga apareció un momento después con una bolsa grande. Aquí tienen todos.
dijo antes de repartir kimonos naranjas con la insignia de la escuela Tortuga en la espalda y una miniatura en la delantera. Todos, incluso la Fuerza Azul, que poco a poco cambió de opinión sobre el maestro Rossi y el entrenamiento en general, estaban orgullosos de llevar la insignia de la escuela Tortuga. Habían aprendido muchísimo, no solo sobre artes marciales, sino sobre el mundo en general, en los últimos 6 meses. Después de darles un momento para cambiarse mientras él encapsulaba su casa, llegó el momento de irse. Muy bien, todos síganme, dijo antes de correr un poco hasta el borde de la isla y adentrarse en el océano, nadando a velocidades que dejarían en ridículo a la mayoría de las lanchas rápidas. Todos los demás se lanzaron e hicieron todo lo posible por seguirles el ritmo. No sabían a dónde nadaban, pero si era la prueba final del maestro Rossi, sabían que sería difícil. Nadaron durante casi 3 horas antes de avistar tierra. Al desembarcar, todos ya sentían que habían entrado en calor. Cuando los últimos rezagados llegaron a la orilla, el maestro Rossi les pidió que se reunieran de nuevo. Cuando los últimos se reunieron, Kiki se dio cuenta de lo cerca que estaba en realidad de su hogar de la infancia, la montaña de fuego. De hecho había estado en esa playa antes, hacía muchos años, poco después de conocer a Goku por primera vez. Sus recuerdos se interrumpieron cuando el maestro Rossi volvió a hablar. De ahora en adelante, correremos un poco, así que estén atentos a cualquier arroyo donde podamos beber. Les garantizo que pronto tendremos sed. Tras la advertencia, el maestro Rossi echó a correr hacia unas montañas lejanas. Todos los demás lo siguieron, con las rivalidades habituales a la par. El rey Chapa y Kiki le pisaban los talones, mientras Nami y Bora luchaban por el 4.º puesto. Tras ellos, el capitán Meditrain, atrapado en el limbo entre 2 grandes grupos de sus camaradas, con el resto de la Fuerza Azul en un grupo cerrando la marcha. Al principio, las cosas fueron bastante tranquilas. Era como una extensión de sus trotes matutinos, aunque todos se movían tan rápido que, si cualquier persona normal los viera, todo el grupo sería un gran borrón, como un tren bala en la distancia. Sin embargo, al llegar a las montañas, la situación empezó a ralentizarse. Las reservas de ki de todos se desvanecían rápidamente ante el embate combinado de las empinadas laderas y la rápida disminución del aire. Pronto se hizo evidente que mantener ese ritmo sería casi imposible para los estudiantes más débiles, por lo que la distancia entre los grupos aumentó. Finalmente, llegaron a un pequeño valle con un arroyo que corría por el centro, proveniente de la nieve derretida. Todos se reunieron y bebieron con avidez del agua fría y cristalina, sin percatarse de que el valle estaba ocupado. El ser observaba al grupo desde las sombras al fondo del valle. Había vigilado de cerca al grupo de viajeros mientras marchaban a través de sus montañas. Así que el anciano decidió retomar su entrenamiento también. Curiosamente, parece tener más estudiantes que antes. Ahora la única pregunta es ¿qué hacen aquí? Supongo que debería ir a preguntar. Una sonrisa sombría se dibujó en su rostro mientras hacía planes para entretener a sus inesperados invitados, o más específicamente, para que ellos lo entretuvieran a él. Continuó flotando por un momento antes de desaparecer de la vista, moviéndose más rápido de lo que cualquiera de los presentes podría haber esperado ver. El maestro Rossi sintió que algo andaba mal justo antes de que una serie de explosiones detonaran alrededor del grupo formando un círculo completo, el humo que se elevaba oscurecía su visión. Todos adoptaron posiciones defensivas, formando un círculo aproximado rodeado por las explosiones, buscando en el humo alguna señal de lo que acababa de ocurrir. El maestro Rossi era el único capaz de alcanzar con un sexto sentido un alto grado de precisión aún, y lo que le decía le causaba gran alarma, pero antes de que pudiera hacer sonar la alarma, una voz ronca sonó, confirmando sus sospechas, y haciendo que su sangre se helara. ¿Qué haces aquí, anciano? Preguntó el ser cuya identidad aún era un misterio para todos, excepto para el maestro Rossi. Todos inmediatamente se volvieron hacia su amo esperando una explicación. El maestro Rossi estaba visiblemente temblando. Piccolo. Fue todo lo que logró decir, su mente estaba acelerada. ¿Por qué estaba aquí? ¿Se habían topado accidentalmente con la casa del hijo del rey demonio o los había buscado específicamente por alguna razón? El ser verde flotó entre el humo que se disipaba y se posó a pocos metros del grupo. El miedo comenzó a extenderse por el grupo. Todos los presentes habían experimentado el horror del primer rey demonio de primera mano o habían oído hablar de sus horrores con gran detalle. Algunos incluso habían experimentado con la versión reencarnada, más poderosa, que estaba frente a ellos. Te voy a preguntar una última vez. ¿Qué haces aquí? Preguntó Piccolo, asegurándose de poner un tono irritado en su voz.
Esto finalmente sacó al ermitaño tortuga de su estupor. Lo siento, no queríamos molestarte, solo iríamos, fue interrumpido cuando Piccolo apareció a centímetros de su rostro, para sorpresa de todos ni siquiera lo habían visto moverse, aparentemente el maestro Rossi tampoco porque se estremeció visiblemente cuando su interrogador apareció tan cerca de él. Aún no has respondido a mi pregunta. ¿Voy a tener que sacártela a golpes, a ti y a tus alumnos? Preguntó con una sonrisa malvada. Vamos a entrenar con Kami, logró balbucear el maestro Rossi. Piccolo los miró con repentino desinterés. Bien, quizá el viejo pueda convertirlos en carne de cañón decente antes de que lleguen los Saiyajin. Recuérdeles a los verdaderos luchadores que estaré allí para recogerlos en 3 días, ni antes ni después. Se giró y empezó a alejarse flotando antes de que un sonido fuerte y molesto bombardeara su hipersensible oído. Disculpe. Gritó Kiki. ¿A qué te refieres con luchadores de verdad? Yo voy a enseñarle modales a los suegos de Goku, al parecer, a ti también te vendrían bien. Continuó, con una voz tan dolorosamente alta que Piccolo quedó completamente atónito, incapaz de bloquear la patada voladora que la mujer le lanzó. La pierna de Kiki chocó contra su estómago, pero inmediatamente se detuvo por completo. Su ataque ni siquiera logró mover al ahora furioso guerrero. La mano de Piccolo se disparó antes de que Kiki pudiera siquiera caer al suelo y se envolvió firmemente alrededor de su garganta, su mirada helada hizo que realmente se arrepintiera de su ataque, no se había dado cuenta de que había tal brecha en la fuerza hasta ese momento. El color había desaparecido por completo del rostro del maestro Rossi, el temperamento de Kiki finalmente se había ido y había elegido una pelea que no tenía esperanzas de ganar. ¿Te atreves a atacar mis oídos con ese ruido? Soy Piccolo, el rey demonio reencarnado, destinado a gobernar este mundo, gritó, mientras el rostro de Kiki comenzaba a ponerse azul por la falta de oxígeno. Que Kame nos ayude a todos, oró el maestro Rossi en silencio antes de intentar intervenir. Piccolo, por favor, suéltala. Lamento su arrebato. Solo tiene un pequeño problema de ira. Necesitamos que nos ayude a luchar contra los Saiyajin, suplicó el maestro Rossi, esperando que el ser más fuerte del planeta escuchara su razón. La necesito, no necesito a una debilucha, empezó a decir Piccolo antes de que un ser aún más molesto que los que le hablaban lo interrumpiera, en su cabeza. Déjala ir, Piccolo, exigió Kami, con la voz más severa que pudo a miles de kilómetros de distancia. Y si no lo hago, ¿qué vas a hacer, viejo? He estado fuera de tu alcance desde que nací. Gritó Piccolo con el desafío de un adolescente enojado a un padre sobreprotector. No hay razón para hacerle daño, tiene un gran potencial y te ayudará contra los Saiyajin, estoy seguro. Tú mismo lo sentiste. Su poder se disparó con la ira justo antes de atacar, mucho más alto de lo normal, instó Kami, intentando hacer entrar en razón a su malvado alter ego. El maestro Rossi no estaba seguro si Piccolo le estaba hablando a él o que, parecía haber perdido completamente la cabeza. ¿Qué demonios sabes tú? La estoy asfixiando, no me parece muy útil, gruñó Piccolo, lanzando la mirada más dura que pudo al noreste, aunque por dentro tuvo que admitir que sintió el aumento de su fuerza. Cuando llegó al máximo, era mucho más fuerte que cualquiera de los otros debiluchos que tenía delante. Hazlo, Piccolo, te prometo que no te arrepentirás. Kame continuó intentando calmar su lado malvado. Bien, perdonaré a la debilucha, por ahora, no es que sea una amenaza para mí, pero si vuelve a hacer ese ruido, le arrancaré la lengua yo mismo. Refunfuñó Piccolo, molesto por la interferencia de su otra mitad. Antes de dejar caer al suelo a la apenas consciente Kiki. Todos, fuera de mi valle ahora. Gritó Piccolo antes de salir disparado del valle, buscando algo grande y bonito que explotar para liberar vapor y, con suerte, eliminar el zumbido en los oídos. El maestro Rossi estaba atónito, aparentemente Kami había intervenido y de hecho había convencido a Piccolo de dejar ir a Kiki, no podía agradecer lo suficiente al guardián de la tierra por su ayuda, probablemente acababa de salvar todas sus vidas. Ya lo oyeron, todos. Adelante. Gritó el maestro Rossi mientras recogía a Kiki, aún conmocionada, y salía corriendo del valle a toda velocidad. No pararon de correr hasta que llegaron a un pequeño pueblo de montaña, en el camino escucharon una serie de explosiones gigantescas que parecieron sacudir todo el planeta, lejos en la dirección en la que se había ido Piccolo. Muy bien, amigos, creo que nos vendría bien un descanso después de ese incidente. Descansemos un rato antes de terminar el examen, dijo el maestro Rossi, visiblemente perturbado por los acontecimientos del día. Un par de horas más tarde el misterio de las explosiones a la distancia había sido resuelto.
Piccolo podría estar preparándose para luchar contra los mismos invasores que nosotros, pero definitivamente no está de nuestro lado, reflexionó el ermitaño tortuga mientras miraba la televisión con todos los demás. Todo el pueblo se había reunido alrededor del televisor del bar local para ver la cobertura de noticias sobre los cráteres masivos que aparecieron donde una vez estuvieron las montañas y los incendios forestales furiosos que habían brotado después de la serie de explosiones. La luz de los incendios se podía ver a lo lejos hacia el oeste. Su luz añadía un brillo misterioso al cielo mientras el humo se elevaba luchando contra la luz del sol poniente que se desvanecía. Cuando un granjero local hizo un comentario acerca de que el cielo parecía una batalla entre el cielo y el infierno, el maestro Rossi casi se rió entre dientes por la ironía de la declaración del hombre, porque eso era básicamente lo que era, el resultado de una discusión entre el guardián de la tierra y el rey de los demonios. Kiki permaneció absolutamente en silencio durante todo el tiempo que estuvieron en el pueblo, sus ojos ardían con un fuego que intimidaba a cualquiera que cometiera el error de acercarse demasiado a ella. Ella no quería que la molestaran, el moretón del agarre de Piccolo estaba empezando a causar hinchazón alrededor de su mandíbula, y servía como un doloroso y constante recordatorio de lo débil que en realidad era en comparación con su esposo y el monstruo con el que había luchado todos esos años atrás. Oh, Goku, ¿cómo podría alguien vencerte? Nos avergüenzas a todos. Te necesito aquí ahora. Eres el único que puede ayudarme a recuperar a nuestro hijo. Se acercó en silencio a su difunto esposo, esperando que, por algún milagro, él pudiera oírla desde el otro mundo. De repente, una voz familiar resonó en su cabeza. Oye Ki, no te preocupes, regresaré a tiempo para ayudar a recuperar a Gohan, o fue en su cabeza. Todos en el grupo se estremecieron como si también lo hubieran escuchado. Goku, ¿eres tú? Preguntó Kiki, mirando al aire. La incredulidad la invadió. Ni siquiera notó el dolor que le causaba hablar mientras sus músculos luchaban contra la hinchazón. Esperaba de verdad que no fuera una alucinación por falta de oxígeno. Sí, soy yo. He seguido de cerca tu entrenamiento con la ayuda de Kaiosama. Has desarrollado un ki mucho más fuerte, de hecho, todos ustedes. Estoy impresionado, dijo Goku con la misma despreocupación que ella recordaba. Goku, me alegra saber de ti de nuevo, amigo mío. Nam gritó de repente al cielo como Kiki, emocionado por volver a hablar con el héroe más grande de la Tierra. Los habitantes del pueblo empezaron a preocuparse por si un grupo de pacientes de un manicomio se había escapado y se encontraba reunido en su pueblo. Oh, hola Nam, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo está tu aldea? Empezó a preguntar Goku, pero una nueva voz nasal lo interrumpió. Oye, no soy solo un teléfono para que te pongas al día con viejos amigos cuando quieras, ¿sabes? Oh, lo siento, Kaio-san. Me entretuve viendo a todos y olvidé que estabas aquí, respondió Goku con un tono de profundo arrepentimiento, como un niño pequeño al que le han pillado con las manos en la masa. Está bien, pero tenemos que volver a entrenar si quieres ser lo suficientemente fuerte como para vencer a esos Saiyajin, ¿sabes? Respondió Kaio-san para sus adentros, irritado por la falta de atención de su nuevo alumno. Ah, sí, chicos, me tengo que ir, pero los veo en unos 6 meses. Sigan con el buen trabajo. Por lo que me ha dicho Kaio-san, necesitaremos que todos trabajemos juntos para tener una oportunidad contra estos tipos, dijo antes la siempre jovial voz incorpórea de Goku, desvaneciéndose en el silencio. Lo haré, Goku, susurró Kiki casi en silencio, mientras las lágrimas empezaban a resbalar lentamente de sus ojos, con un fuego renovado en la boca de su estómago. No iba a dejar que un encuentro con un demonio verde la desviara de su misión, no se rendiría, jamás. La conversación con Goku era todo lo que los estudiantes Tortuga necesitaban oír. Incluso los de la Fuerza Azul, que solo conocían historias del legendario Goku, sintieron asombro al descubrir que un hombre de entre los muertos podía comunicarse con ellos, y orgullo al ver que el hombre más fuerte del planeta, antes de ellos, estaba impresionado con su progreso. Bueno, ya oíste a Goku, tenemos que ponernos en marcha, gritó de repente el maestro Rossi mientras todos se levantaban revitalizados para continuar la carrera. Habían pasado las luces de una gran ciudad que se veían a lo lejos. Vamos, amigos, ya hemos recorrido 2/3 del camino, dijo el maestro Rossi, intentando animar a sus alumnos, aunque él mismo se estaba agotando, en algún momento de la noche, pero ellos continuaron su carrera a paso lento durante toda la noche.
A medida que se acercaban y comenzaron a ver los carteles publicitarios en los suburbios de la ciudad, descubrieron que en realidad estaban pasando por West City, lo que le dio a al menos uno de los corredores una buena idea de hacia dónde los estaba llevando el maestro Rossi y cuál sería la verdadera prueba final. Bora no pudo evitar sonreír al pensar. Será agradable finalmente llegar a la cima de la torre, su fuerza había crecido enormemente en los últimos meses y estaba completamente seguro de su capacidad para lograr lo que había fracasado cuando era niño, finalmente conoceré al guardián sagrado de la torre. Estos pensamientos lo impulsaron a seguir adelante, incluso cuando algunos de los más poderosos del grupo empezaron a disminuir la velocidad, solo para acelerar de nuevo al notar que los adelantaba. La competencia entre los estudiantes era tan intensa como siempre, a pesar de que todos estaban del mismo bando. Finalmente, después de casi 3 horas más de carrera continua, habían llegado. Todos excepto Bora y el maestro Rossi miraron con asombro la torre, disminuyendo la velocidad de lo que sería un trote para ellos, a una que la mayoría de las personas normales podrían manejar, aunque con cierta dificultad. Nadie podía creer que existiera una torre tan grande, parecía extenderse hacia arriba para siempre, brillando intensamente cuando los primeros rayos del sol se disparaban en el horizonte. A medida que se acercaban a la base, podían ver las brasas de una fogata a lo lejos. Bora sonrió. Tenía razón, no solo eso, sino que parecía que vería a su hijo un momento antes de comenzar su ascenso. Tras un par de segundos, llegaron. Su hijo estaba allí, lanza en mano, en alerta máxima, mientras un gran grupo de personas corría hacia su casa tan temprano en la mañana. Sus rasgos se relajaron visiblemente al notar que el maestro Rossi y su propio padre eran 2 de los primeros 5 en salir. Padre. Me alegra verte, ¿qué hacen aquí? Upa lo saludó con una gran sonrisa ante la grata sorpresa de volver a ver a su padre, mucho antes de lo esperado. Solo puedo adivinar, hijo mío, pero parece que pronto subiremos a la torre de Korin para recibir el agua sagrada, como hizo Goku. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro al pensar en lo cerca que estaba de cumplir su sueño de la infancia. ¿Te encuentras bien, hijo? Preguntó Bora, reprendiéndose mentalmente por estar más emocionado por la escalada que por la oportunidad de volver a ver a su hijo tan pronto. Sí, padre, estos últimos meses han estado increíblemente tranquilos. Me siento un poco solo aquí, pero cuando recuerdo que viviste solo durante años antes de que mamá viniera con nosotros, es más fácil soportarlo, respondió Upa. El maestro Rossi intervino. No pude evitar oírte, por lo que veo, has hecho un excelente trabajo defendiendo la fortaleza. El maestro Rossi dijo, levantando el pulgar hacia Upa antes de volverse hacia su padre. Y para responder a tu pregunta anterior, Bora, sí, subiremos a la torre, justo después de un breve descanso. Aún tenemos que recuperar algo de tiempo del encuentro con Piccolo. El maestro Rossi respondió mientras se acariciaba la barba. Ups pasó buena parte de la madrugada ayudando a reunir agua y comida para los cansados defensores de la tierra para reponer fuerzas, luego el grupo procedió a tomar una pequeña siesta, de solo 5 horas, antes de que fuera el momento de moverse nuevamente. Muy bien, todos, la única manera de comenzar la segunda parte del entrenamiento es subir esta torre. Es una subida muy larga, Bora y yo podemos dar fe de ello, así que como aún tenemos que recuperar algo de tiempo, mejor nos ponemos en marcha de nuevo, dijo el maestro Rossi mientras se giraba con la intención de liderar la subida. Inmediatamente se dio cuenta de que Kiki ya estaba a cientos de pies de altura en la torre, el maestro Rossi sudó una gota, esa mujer nunca se detiene, ¿verdad? Inmediatamente corrió hacia ella y comenzó a trepar a toda velocidad para alcanzarla mientras se alejaba rápidamente. Todos los demás subieron apresuradamente a la base de la torre para intentar seguirle el ritmo. La diferencia en la fuerza de los escaladores rápidamente se hizo evidente cuando Kiki, Rossi, Chappa, Bora y Nan comenzaron a obtener una ventaja considerable sobre los miembros de la Fuerza Azul, incluido el capitán Meditrain, a pesar de sus mejores esfuerzos. Kiki, el maestro Rossi y el rey Chappa lograron terminar la subida primero, aunque Bora y Nan no estaban muy lejos y todos ellos los alcanzaron con 10 minutos de diferencia entre ellos. Me han impresionado de nuevo. No esperaba tener que correr para ser el primero en llegar a la cima, dijo el maestro Rossi mientras ayudaba a Bora y Nan a subir a la sólida base de la casa del maestro Korin. Sí, fue una escalada impresionante la de todos ustedes, gritó una voz ronca desde arriba. Solo he visto un par de escaladas tan rápidas como la tuya. Fue mucho más rápida que la tuya, Rossi, continuó la misteriosa voz.
Bora sintió que su corazón latía con fuerza en su garganta, no solo ya había logrado el primer paso hacia su sueño de infancia al terminar la subida, sino que el guardián de la torre, el ser que los había cuidado durante muchos años ahora estaba complementando su subida, lo que significaba que la segunda mitad ahora estaba a su alcance. No pudo evitarlo y subió corriendo las escaleras hacia el nivel superior, decidido a terminar su sueño de infancia y conocer al ser legendario del que había oído hablar durante toda su vida. Kiki lo persiguió, de ninguna manera iba a dejar que nadie más se adelantara en el entrenamiento. «Vuelve aquí». «¿Qué pasó con las damas primero?», se quejó. El maestro Rossi miró hacia abajo y notó que el capitán Meditrain, que se alejaba tan rápido como podía, todavía estaba lejos, decidió que era mejor apresurarse tras ellos, no queriendo que estallara una pelea en la torre del maestro Corin. «Cálmate Kiki», llamó, aunque sabía que sus súplicas caerían en oídos sordos. Nam y el rey Chapa se miraron el uno al otro antes de seguir al grupo, nerviosos por lo que sucedería cuando el grupo llegara a la cima. Cuando Bora y Kiki llegaron, se sorprendieron al encontrar que el único ser en el piso superior de la torre era un gato que sostenía un bastón. «Ah, entonces finalmente te interesaste en lo que había arriba, ¿no?», dijo el gato con una voz grave y profunda, aturdiendo a los dos artistas marciales que estaban allí parados. Antes de que alguno tuviera oportunidad de responder, el maestro Rossi interrumpió. «Es bueno verlo de nuevo, maestro Corin, ha pasado un tiempo». «Sí, lo ha sido, un poco más de 300 años si no recuerdo mal», respondió Corin mientras los ojos de los 4 estudiantes tortugas se salían de sus órbitas. Sabían que el maestro Rossi era viejo, pero no tenía 300 años. El maestro Rossi se acarició la barba. «Sí, supongo que ha pasado tanto tiempo. Pero me temo que no hay mucho tiempo para hablar. Necesito hablar con los demás que entrenan con Kami, así que me preguntaba si podría darles a estos 4 el entrenamiento del agua sagrada mientras hablo con ellos». Ahora era el turno de Corin de acariciar el pelaje de su rostro mientras examinaba a cada uno de los 4 luchadores que tenía frente a él. «No, no los entrenaré», fue su simple respuesta, que hizo que todos cayeran de espaldas en estado de shock. Kiki fue la primera en recuperarse y estaba enojada. «Mi hijo ha sido secuestrado y sus secuestradores volverán en 6 meses para matarnos a todos, ¿cómo es que no nos entrenarás?», gritó haciendo que el artista marcial felino se estremeciera y retrocediera unos pasos antes de responder. No había terminado. «No voy a entrenarte porque no te serviría de nada». Esta vez, Kiki ni siquiera esperó a que terminara. En un instante, se le echó encima. Antes de que pudiera reaccionar, lo agarró por la cola y lo lanzó al borde de su torre. «No sirve». «¿Qué quieres decir con eso de que no sirve?», gritó Kiki, a punto de ponerse colorada. «Mis bebés han sido secuestrados, mi esposo ha sido asesinado y sus asesinos vienen a acabar con nosotros, ¿y crees que entrenar no nos servirá de nada?». Su garganta hinchada le daba una voz mucho más grave y amenazante de lo habitual. Todos los demás presentes estaban demasiado sorprendidos como para moverse, no esperaban la respuesta del gato, pero Kiki aparentemente había perdido los estribos. Corin en realidad estaba tranquilo dada la situación, sabía lo inestable que era la mujer cuando llegó, era una de las ventajas de leer la mente de alguien, por lo que sabía que existía la posibilidad de que ella le gritara ante su respuesta. También sabía que una caída incluso desde esa altura no sería mortal para él, solo sería dolorosa. Siempre podía esperar que uno de sus nimbos pudiera alcanzarlo a tiempo, pero realmente no quería arriesgarse, así que tendría que elegir sus próximas palabras con cuidado. «Mira, no me dejaste terminar mi explicación. El entrenamiento no te servirá de nada porque ya eres más fuerte y rápido que yo, como acabas de demostrar. No soy lo suficientemente rápido como para enseñarte a anticiparte a tus oponentes. Me temo que eso se lo tendré que dejar a Kami y al señor Popo». Kiki pensó en lo que dijo el gato y decidió que le había dado una explicación satisfactoria. «Bien», dijo mientras le soltaba la cola, dejándolo caer. Apenas pudo agarrarse al borde y levantarse. Antes de cruzarse de brazos y darse la vuelta, enfadada, dijo: «Deberías haberlo dicho desde el principio». «Disculpe, maestro Corin. Ahora que está resuelto, supongo que volvemos a mi pregunta original. ¿Podría llevarnos al mirador de Kami?», preguntó finalmente el maestro Rossi, preocupado de que su amo se irritara por la falta de respeto de Kiki. Corin estaba demasiado intimidado para enojarse. Sabía que todos los guerreros presentes ya lo habían superado, pero ni siquiera pudo reaccionar antes de que Kiki lo agarrara. De hecho, apenas podía ver sus movimientos. Corin miró a su exalumno a los ojos y silenciosamente le transmitió una advertencia.
Será mejor que no te relajes, Rossi, si ella te supera por completo será un cañón suelto aún más de lo que ya es. El maestro Rossi captó el mensaje y asintió levemente para indicar que entendía. Corinne entonces se enderezó inmediatamente y se acarició los bigotes por un momento antes de responder. Cami ya sabe que estás aquí, te enviará una forma de llegar a él cuando esté listo para verte, supongo. Como si fuera una señal, una nueva voz resonó. Hola, chicos, Cami dijo que les vendría bien un aventón, dijo Krilin mientras Yamcha, Tien y Chaos aterrizaban, emocionados por conocer a los nuevos reclutas de los guerreros Z. ¿Qué tal te fue con la captura de Corinne? ¿No superaste nuestros tiempos? Preguntó Yamcha con una sonrisa de confianza. Corinne fue el primero en responder a la pregunta del exbandido. Técnicamente, todos lo han hecho, ya que son más rápidos que yo y me habrían atrapado fácilmente. Para sorpresa del guerrero Z más veterano. Menos mal que han mejorado tanto. De lo contrario, les dolería mucho cuando Cammy y Popo los atraparan. Tien respondió solo en broma, recordando su tiempo en la sala del péndulo, y se encogió por dentro. Bueno, mejor nos ponemos en marcha, todavía tenemos que entrenar un poco más antes de mañana, dijo Krilin, ansioso porque todos volvieran a moverse. Estaba a punto de dominar una nueva técnica secreta que había estado desarrollando. Todos eligieron a un compañero, o en el caso de Tien, dos, para volar hasta el puesto de observación de Cammy cuando, de repente, se escuchó una nueva voz. Entonces, supongo, ustedes cuatro, serán, la principal, fuerza de ataque de la que hemos oído hablar. Sorprendidos por la nueva voz, todos se giraron de inmediato para ver la gigantesca figura del capitán Meditrain, que apenas podía sostenerse en la barandilla de la casa de Corinne. Parece que has agotado casi todas tus reservas al intentar recuperar el terreno perdido, dijo Corinne sin rodeos. Seguía contando la escalada de su nuevo estudiante, incluso mientras se dirigía a los demás. Se dio la vuelta, se acercó a una olla pequeña y cogió algo. Se lo lanzó a Meditrain. Agarra. Gritó el gato. Meditrain apenas logró levantar la mano a tiempo para atrapar el pequeño objeto. ¿Un frijol? Preguntó confundido, la mayoría de los recién llegados estaban igualmente confundidos, mientras que los luchadores veteranos sonreían interiormente curiosos por ver cómo reaccionaría este nuevo luchador a las propiedades mágicas de los frijoles. Cómelo. Fue todo lo que Corinne respondió a la pregunta. El capitán Meditrain miró al maestro Rossi en busca de aprobación. Aún no confiaba mucho en los desconocidos. Cuando Rossi asintió, se lo comió. Se alegró al instante de haberlo hecho. Todo el cansancio que lo agobiaba se evaporó al instante, y se sintió aún más fuerte que antes, probablemente por las carreras y escaladas de los últimos días. ¡Guau! Resonó la voz del gigante. Me siento genial, esto es increíble. Apuesto a que podría con los malditos Ai y Yajin yo solo. Gritó mientras lanzaba puñetazos al aire a velocidades que para él eran impresionantes, pero que para los luchadores originales eran solo cámara lenta. A ti también te vendría bien uno, le gritó Corinne a Kiki, quien inmediatamente atrapó el frijol y se lo comió, recuperando su rostro y color normales. Kiki simplemente ofreció un simple gracias. Todavía estaba irritada porque el gato no se explicó más claramente la primera vez que le habló. Así que, mientras estábamos al pie de la torre, oí algo sobre agua sagrada que supuestamente te hace más fuerte. ¿Ya la han probado? Preguntó Meditrain, sinceramente interesado en el supuesto líquido mágico, si el grano era algo en lo que basarse. El maestro Rossi y Corinne intercambiaron una mirada casi instantánea. Corinne guardó silencio una fracción de segundo, lo suficiente como para que nadie lo notara como algo inusual, mientras evaluaba al hombre frente a él. Sí, ya tienen la fuerza de alguien que ha bebido el agua sagrada. Corinne respondió, sin mentir, pero sin decir toda la verdad. El maestro Rossi miró a los demás estudiantes, indicándoles que guardaran silencio por el momento. Genial, ¿dónde está? Preguntó Meditrain, listo para pasar a la siguiente parte de su entrenamiento con los demás, que ya superaban en número a sus jinetes. Nos vamos ahora, nos vemos luego, Meditrain, anunció repentinamente el maestro Rossi, indicando a los demás que era hora de irse. Meditrain quedó confundido por un momento, pero resumió que la partida de los otros significaba que no había suficiente gente para llevarlo al mirador de este Kami del que tanto había oído hablar, y que su transporte regresaría cuando los otros llegaran y también tuvieran agua. Después de que se fueron, Corinne se volvió hacia su nuevo estudiante expectante. El agua está detrás de ti, ve y bebe algo, lo invitó, preparándose para su parte favorita de tener invitados.
Vale, gracias, respondió Meditrain mientras se acercaba a la botella y extendía la mano para cogerla. De repente, el gato saltó delante de él y la agarró. Oye, ¿Cuál es la gran idea? Gritó Meditrain, ofendido por la insensatez del gato al negarle el líquido mágico que les había dado a sus aliados, y decidido a no dejar que la diferencia de fuerza creciera. Podrás beber un poco del agua sagrada si logras atraparme, respondió el gato con una sonrisa irónica. Bien, si quieres jugar así no hay problema. Gritó antes de abalanzarse esperando tomar a su felino adversario con la guardia baja, solo para fallar estrepitosamente y caer de cara al suelo. Vas a tener que hacerlo mejor que eso, se burló Corrin, lo que inmediatamente provocó que el capitán saltara y continuara la persecución. En cuanto llegaron, Cammy y Popo los recibieron. Bienvenidos. Empezaremos a entrenar por la mañana. Hasta entonces, ¿por qué no hacen un entrenamiento ligero juntos para ver cómo les va? Dijo Cammy antes de regresar a la cúpula principal del mirador. Kiki estaba a punto de objetar y forzar que el entrenamiento comenzara inmediatamente, pero fue detenido por los esfuerzos combinados del maestro Rossi y Krillin. En cuanto Cammy desapareció de la vista, el maestro Rossi liberó a Kiki y se volvió hacia los dos estudiantes grulla que estaban hablando con el rey Chapa. Tien, Xiaotsu, tengo que pedirles un favor. ¿Nos enseñarían a volar? Tien y Xiaotsu miraron al ermitaño tortuga. Claro, no hay problema, seguramente te será útil durante la pelea de todos modos. Tien respondió más que feliz de enseñarle a su mentor. Oye, ¿qué hay de mí? Interrumpió Yajirobe. Llevo casi 6 meses entrenando con vosotros y nadie me ha enseñado a volar, se quejó el samurái con sobrepeso. Bueno, nunca preguntaste, dijo Xiaotsu, mirando fijamente a Yajirobe por su tono acusador. Pero Tien interrumpió antes de que la cosa pudiera escalar. Oye, no hay problema, podemos enseñarte también. El resto de la tarde se dedicó a enseñar el secreto de la levitación de la antigua escuela de la grulla. Era una noche tranquila en la cima de la torre de Cammy, las estrellas eran más brillantes que lo que cualquiera de los recién llegados había visto antes, además el aire estaba a la temperatura perfecta, por lo que todos se durmieron fácilmente. Todos se despertaron, apenas unas horas después de un sueño casi perfecto, por los sonidos de explosiones que detonaron a su alrededor. Todos los combatientes saltaron, buscando a su alrededor el origen de las explosiones. Basta de juegos, Piccolo. La voz marchita de Cammy resonó mientras el guardián de la tierra salía de su morada, con una expresión de irritación en el rostro por el daño que su otra mitad había causado. Solo estoy preparando a mis alumnos para su primer día de entrenamiento, anciano. La voz profunda y áspera de Piccolo respondió con un dejo de diversión ante la irritación que le había causado a su viejo y molesto homólogo. Todos los nuevos estudiantes de Piccolo sintieron que se les erizaba el pelo en la nuca al observar a un ser que habían llegado a ver como la encarnación del mal, y que ahora sería su instructor en el futuro previsible. Vamos, los 5, a moverse. Estamos perdiendo un tiempo valioso de entrenamiento. Gritó Piccolo antes de reunir su aura y salir disparado por los aires de vuelta a su nuevo yermo, menos dañado. Bueno, supongo que me despido por ahora. Gracias a ambos por todo su esfuerzo, dijo Tien antes de hacer una reverencia. Los otros tres expresaron sentimientos similares. La respuesta de Yajirobe fue menos formal. Sí, lo que dijo. Después de una rápida despedida a los demás, partieron, Yajirobe muy atrás, habiendo aprendido a flotar hacía apenas unas horas. Al final tardaron bastante en alcanzarme, dijo Piccolo sin rodeos, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. 4 luchadores aterrizaron detrás de él, sin siquiera darse la vuelta. Estamos aquí para entrenar, no para hablar, así que empecemos. Si no, me vuelvo a dormir, dijo Tien sin darse cuenta de que Yajirobe no había seguido el ritmo del grupo. Estaba demasiado concentrado en Piccolo. Entonces el hijo del rey demonio giró su rostro con una sonrisa divertida mientras sus ojos escaneaban a sus nuevos alumnos. La sonrisa se convirtió en un ceño fruncido tan pronto como pasó a Krillin, el miembro más a la izquierda del grupo. ¿Dónde está el gordo? Preguntó Piccolo con un dejo de irritación. ¿Qué haces? Espera, ¿dónde está Yajirobe? Preguntó Krillin mientras buscaba con la mirada una roca tras la que pudiera estar escondido el samurái con sobrepeso. Debe haberse quedado atrás, ya que aprendió a volar ayer, respondió Xiaotsu, llegando a la conclusión más lógica. O se asustó demasiado y se fue volando a otro lado, respondió Yamcha, con la opción más probable. Se sabía que el samurái temía cualquier trabajo duro o peligro real, y entrenar con Piccolo le daría mucho de ambos.
Antes de que la conversación pudiera avanzar más, Piccolo intervino de nuevo. El problema no es que no esté aquí, sino que se haya ido. Quédense aquí, vuelvo enseguida. Ordenó Piccolo, con la amenaza patente en su voz, mientras se elevaba por el cielo a velocidades que los guerreros humanos solo podían contemplar con asombro. No pasó mucho tiempo antes de que el aura pudiera verse regresando hacia ellos, brillando intensamente en el cielo nocturno. A medida que se acercaba, se pudo escuchar un sonido definitivo de gritos que resonaba sobre las colinas y valles que salpicaban el páramo. La voz era inconfundiblemente la de Yajirobe. El rey demonio reencarnado dejó a su estudiante tardío con bastante brusquedad, junto con los demás, antes de asumir su posición anterior frente a ellos. Los luchadores reunidos simplemente lo miraban con una variedad de expresiones. Krillin y Yajirobe tenían puro miedo, Yamcha y Chiaotzu tenían un alto nivel de nerviosismo, mientras que Tien solo estaba en guardia. Ahora que ese problema está resuelto, estaba a punto de felicitarte por tu aceptable respuesta, dijo Piccolo con su oscura sonrisa, lo que hizo que Yajirobe empezara a pensar en un plan de escape, aunque aún le zumbaba la cabeza por su anterior encuentro con el suelo. El anciano hizo un buen trabajo con su entrenamiento dadas las circunstancias. Desafortunadamente, no basta con eso, no en esta lucha. Los próximos meses consistirán en pocas cosas, cada una de las cuales los pondrá a prueba más de lo que creían posible. Empezarán cada día luchando entre sí, sin reservas, o yo seré su compañero al día siguiente, seguido de meditación. Luego, cada uno luchará conmigo usando la técnica multiforme. Los dos más débiles trabajarán en equipo, es decir, el gordo y el más pequeño, dijo Piccolo con una voz tan desprovista de humor que nadie protestó por los insultos. Después, meditaremos una vez más antes de que todos luchen contra mí a la vez. Este es el horario y se cumplirá, ¿entienden? Cuando todos los presentes asintieron o dieron algún otro tipo de reconocimiento, Piccolo se dividió repentinamente en 4 y se abalanzó sobre el grupo, pillándolos a todos desprevenidos. Tien apenas pudo levantar la guardia a tiempo, Krillin salió volando hacia una colina cercana, Yamcha fue lanzado de cabeza contra el suelo, Chaoz salió volando por los aires y Yajirobe fue utilizado como saco de boxeo del cuarto Piccolo. El entrenamiento en la escuela de demonios había comenzado oficialmente.